Bien, pues bien, ha llegado el día. Ha llegado el día del estudio de la Cena del Señor, la institución bíblica. Vamos al tema, Oscar, si eres tan amable. La Cena del Señor tiene importantes enseñanzas alrededor de su contexto que nos permitirán comprender con mayor claridad aspectos fundamentales de su significado. Vamos ahí. Tom. Hechos 2, del 41 al 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Así es. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí tenemos una imagen representando la época. Siempre reitero que no es una foto de la época, sino es una recreación. Siguiente. Bien, vamos a la introducción. Hay dos celebraciones que el Señor instituyó: el bautismo y la Cena del Señor. Ninguna de ellas es una condición para la salvación. Esto tiene que quedar clarísimo. Si tú no te bautizas nunca, te vas con Dios sin ningún problema. No tienes que bautizarte como requisito para entrar al cielo. El requisito es la sangre de Cristo. Que la aceptes, que le pidas perdón, que te arrepientas y te conviertas. Es el único requisito para entrar al cielo. Que aceptes su redención. Bueno, una vez aclarado este punto, tampoco la Cena del Señor es obligatoria en el sentido de que si nunca haces la Cena del Señor, entonces no vas a entrar al cielo. No, eso tampoco es condicionante para la salvación. Sin embargo, son dos eventos muy importantes a los que Dios nos pidió estar atentos para llevarlos a cabo. Por eso dice que ninguna de ellas es una condición para la salvación, sino que tienen el propósito de profundizar y alentar nuestra relación con Dios. Su objetivo es producir un verdadero avivamiento en nuestra vida. El bautismo se celebra solo una vez. Levante la mano los que han sido bautizados aquí. ¿Ya vieron? Nada más una vez se bautiza uno. Pero la Cena del Señor debemos celebrarla de manera periódica. Los creyentes del primer siglo lo hacían así. Vamos a ver los versículos que nos hablan de esto. Oscar, por favor, Tom. Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la instrucción que Dios nos dio de bautizar a las personas. Y tiene un significado. Vamos a ver el significado del bautismo, Oscar. Tom. Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ese es el simbolismo del bautismo, por eso es por inmersión. Entra uno y se queda la naturaleza ahí, la muerte, y sale uno con la nueva vida en Cristo. Ese es un simbolismo, eso es lo que representa el bautismo. Ese es el significado del bautismo. Aquí lo dice claramente en ese versículo. Oscar, ahora vamos a la institución de la Cena del Señor. Si eres tan amable, Tom. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Todo esto viene de la celebración de la Pascua. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te lo tienes que comer. Y esto es lo que se celebra en la Cena del Señor. Te comes a Cristo y bebes su sangre. Literalmente ese es el significado. Viene de la celebración de la Pascua. ¿Y de dónde viene la celebración de la Pascua? Vamos a ver el significado. Oscar. Tom. Éxodo 12:3. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Ese es Jesús. Lo tienes que ver así para poderlo entender. Oscar. Tom. Éxodo 12, del 5 al 7. El cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Dios pasó por Egipto con un juicio tremendo, un juicio de muerte. Toda la casa que no tuviera la sangre del cordero tenía que morir. Un primogénito moriría en esa casa. Todos los primogénitos morirían en esa casa. Dios pedía que los que quisieran evitar este juicio pusieran sangre en los dinteles de las puertas y de las ventanas. Hablando del alma, hablando de la redención necesaria para la salvación. Oscar, había que matar al cordero. Jesús tenía que morir. Eso es lo que sucedió en la cruz. Éxodo 12, 8 y 11. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Exacto. Este es el significado. Se va a comer a Cristo. ¿Por qué lo tienes que comer? Porque esto es lo que Él hizo para salvarte. Tú tienes, por eso Él decía, es que mi cuerpo es comida y mi sangre es bebida, lo tienen que aceptar. Cuando yo me convertí, yo lo que acepté fue esa redención absoluta de Cristo. Y al comerlo me hizo parte de ese rito de salvación, para que me entiendas. De ese acto de salvación. Oscar. Tom. Juan 19, del 13 al 16. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. ¿Cuándo pasó el día de la preparación de la Pascua? ¿Por qué? Porque Jesús es la Pascua.
Él es el Cordero de la Pascua. Y esto es lo que tiene que quedar claro. Oscar. Tom. Marcos 15 del 33 al 34. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al atardecer, entre las dos tardes, la primera tarde empezaba a las 12 del día y la segunda tarde acababa a las 6 de la tarde. Entre las dos tardes son las 3 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? A las 3 de la tarde, la hora novena, la hora sexta eran las 12 del día, la hora primera eran las 6 de la mañana, era la hora romana, cuando sale el sol era la hora primera, las 6 de la mañana, y a la mitad del día era la hora sexta, las 12 del día. Y entre la hora sexta y la hora novena, dice, cuando hubo tinieblas, hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús exclamó, cuando el Cordero tenía que ser matado, entre las dos tardes. Justamente cuando el Cordero tenía que ser matado, ahí fue cuando Dios aplicó todo el castigo que tú y yo teníamos que pagar ante Dios. Dios lo aplicó en su Hijo Jesucristo. Justamente a la hora del sacrificio de la Pascua, entre las dos tardes. Oscar. Tom. Marcos 15 del 37 al 39. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Exacto, ahí fue cuando Jesús expiró, murió, cuando el Cordero tenía que morir. Es importante que tú sepas que Él murió a esa hora cuando tenía que morir el Cordero. Él es el Cordero Pascual. Y un testimonio tan impactante que el mismo centurión que estaba frente a él, el jefe de toda esa patrulla, es como decir que el sheriff, ¿no?, del lugar, en persona tuvo que reconocer, este hombre era hijo de Dios. Oscar. Bien, vamos al significado. En la última cena, a ver, regrésale. Estaban recostados, no estaban sentados en sillas. No se acostumbraba a sentarse en sillas como hoy está acostumbrado uno. Y como lo puso Leonardo da Vinci, no. Estaban reclinados. Por eso es que acostados, dice que Juan se acostó sobre Jesús, porque estaban recostados. ¿Sí está claro esto? Siguiente. Vamos a leer, yo voy a ir narrando el significado y Tom nos va a hacer favor de leer la sección de allá. Esa se llama sección Tom y esta es la sección que yo voy a leer. La Cena del Señor tiene varias enseñanzas básicas y las debemos aprender y enseñar. Primera de Corintios 11 del 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así es. Dice, yo recibí lo mismo que les he enseñado. O sea, esto quiere decir que las debemos aprender y enseñar. Estas enseñanzas son también para que nosotros las podamos enseñar. Que las aprendamos y las podamos enseñar. Oscar. Bien, vamos a hablar del nuevo pacto. Un nuevo pacto. Adelante, Oscar. La Cena del Señor significa la iniciación
de un nuevo pacto. Lucas 22 del 19 al 20. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Así es, la iniciación de un nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Óscar. Jesús en la última cena abolió el pacto levítico e inició un nuevo pacto por medio de su sangre. Lucas 22 del 13 al 16. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Siguiente, Óscar. Es que lo puse gris porque ya lo leí. Lucas 22 del 17 al 18. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Así es, seguimos adelante en el mismo pasaje, Óscar. Lucas 22 del 19 al 20. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. El que leímos hace un momento también este pasaje, pero ahorita ya lo estamos leyendo en el contexto completo. Óscar. Voy a volver a leer el texto, por eso lo puse negro, para ratificar lo que estamos leyendo. Jesús en la última cena abolió el pacto levítico e inició un nuevo pacto por medio de su sangre. Hebreos 9 del 11 al 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hebreos 9 del 13 al 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Exacto. Óscar. Hebreos 9 del 15 al 16. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así es, lo que hizo Jesús fue cumplir el pacto anterior para poderlo abolir. No se podía abolir si no se cumplía. Él lo cumplió y entonces hizo un nuevo pacto. Ya en los términos nuevos del nuevo pacto, que es a través de la redención por medio de aceptar a Cristo y su perdón en los ámbitos de la misericordia. De la misericordia por la redención. Óscar. No. El pacto levítico apuntaba hacia este pacto eterno. Solo era una sombra de los bienes venideros. El pacto levítico apuntaba hacia este. Hebreos 10 del 1 al 4.
Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Claro, era mientras venía, vamos a seguirlo leyendo. Hebreos 10, del 10 al 12. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Exacto. Oscar. También significa un memorial de su muerte. Vamos a leerlo. La cena del Señor significa también un memorial de su muerte. A través de ella debemos recordar su muerte y ser llevados a una actitud de gratitud. Lucas 22, 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Imagínense, esto es mi cuerpo que es dado por ustedes. O sea, Él voluntariamente hizo esto, se dio a nosotros. Se puso en la mesa, Jesús literalmente se puso en la mesa y nos dijo: aquí estoy, soy para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Recuerden que yo me puse a la mesa. Háganlo para recordar que yo fui quien se puso a la mesa por ustedes. Primera de Corintios 11, del 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Exacto. Hagan esto en memoria de mí. Oscar. Es importante aclarar que Jesús instituyó aquí un memorial y el pan o el jugo de uva, que es el vino nuevo, que es el que bebían, son una representación y no sufren ninguna transformación, ya que a Jesús se le recibe por fe. O sea, el pan no se transforma, ni el vino se transforma, como en algunas religiones enseñan. No se transforma. Bíblicamente no sufre ninguna transformación. No hay ningún apoyo bíblico donde diga esto. Mateo 26, 29. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así es. Siguiente, este fruto de la vid. Tom. Juan 6, del 52 al 55. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Exacto. ¿Y cómo? No entiendo. Sí, por fe. Lo haces por fe. No es que se transforme, sino que lo haces por fe. Te estás comiendo a Cristo. Eso es lo que pasa cuando tú recibes a Cristo en la cruz. Y tú lo ratificas con la cena del Señor, simplemente acordándote que Él se puso a la mesa.
y que Él te está ofreciendo su sangre y su cuerpo. Los entregó por ti. Es lo que Él te está diciendo. Es el simbolismo de la cena del Señor. Tom. Juan 6 del 56 al 59. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo lo comí el día que yo me convertí y acepté a Cristo en mi vida? Ese día yo comí a Cristo y bebí su sangre. Por supuesto, simbólicamente, sí, claro. Pero ese es un simbolismo profético que tiene todo el sentido. Y aquí Jesús lo anuncia como tal. Y cuando participas de la cena del Señor, tú simplemente ratificas que estás consciente de que Él decidió ponerse a la mesa para ti. Para que tú participes de esa cena. Oscar. Tom. Juan 6 del 60 al 63. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Ya vieron que los apóstoles no podían entender lo que Jesús estaba diciendo? No entendían qué estaba pasando. ¿Cómo estás diciendo que te coman y que beban tu sangre? ¿Qué estás diciendo? No lo podían entender. Cuando vino el Espíritu Santo, todo se aclaró. Oscar. Tom. Efesios 3, 17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor... Exacto, aquí el punto es que Cristo habita por la fe, o sea que todo esto es por fe. ¿Cómo te lo comes? Por fe. ¿Cómo bebes su sangre? Por fe, porque aceptaste por fe su sacrificio por ti. Tú literalmente eso fue lo que aceptaste. Y al haber aceptado esto, figurativamente hablando por fe, en realidad por fe estás aceptando esto. Espiritualmente hablando te comiste al Cordero. ¿Cómo la ves? Y bebiste su sangre. Oscar. Consagración. Adelante. La cena del Señor también significa consagración. Debes recordar que al morir Jesús, tú también moriste con Él en la cruz. Tienes que tomar tu lugar y entregar cualquier cosa que estorbe. A través de esta celebración en la que Dios te llama a limpiar tu vida y a confesar a Él todas tus faltas. Tom. Romanos 6, 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Exacto. Tú tomaste el lugar. Lo dice aquí. Moriste con Él en la cruz. Tienes que tomar su lugar y entregar cualquier cosa que estorbe. Oscar. Tom. Lucas 9, 23. Y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un punto tan importante. Volvemos al factor importante aquí. Dios no quiere gente perfecta. A Dios no le interesa que seas perfecto y que no peques. Sería buenísimo, pero sabe que es imposible.
lo que no quiere es que justifiques tu pecado. Eso es lo que no quiere. Ese es el peligro en realidad. ¿Por qué crees que Jesús habló de aquel ejemplo de un fariseo que le decía al Señor, Señor, te doy gracias porque yo soy muy fiel en mis ofrendas. Señor, gracias porque soy muy fiel en orar todos los días, en leer tu palabra todos los días, en ser diligente, en guardar los mandamientos. Y otro que estaba al lado, que era un publicano, que era equivalente a ser un traidor a la patria, reconocido ratero o ladrón que trabajaba para Roma. Imagínate un judío que trabajara para Roma, que recaudaba impuestos para Roma. Oraba diciéndole a Dios, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Te imaginas? Pati, ¿te imaginas? Ten misericordia de mí que soy pecador, decía el gran pecador traidor. Eso decía el traidor. Y dice Jesús, ese salió justificado antes que el otro. Porque el otro nunca pidió perdón. Él era Juan Camaney. Yo soy muy cumplido, siempre hago lo bueno. ¿Yo qué? ¿No? Era un presumido de sí mismo. No tenía que pedir perdón. Pero el que pidió perdón, ese sí salió justificado. Señor, sé propicio a mí, pecador. ¡Wow! Eso es suficiente. Por eso el peligro es que tú justifiques tu pecado. Ese es el peligro. Sí, es terrible que pequemos, es espantoso. No voy a justificar que es espantoso que pequemos, es horrible. Pero en realidad el riesgo mayúsculo es que tratemos de justificar lo que estamos haciendo y no nos apartemos del pecado. Porque eso ya genera un incendio más grande. Si tú sigues adelante con un pecado, pues el pecado se hace más grande. Y si sigues adelante, es un fuego que después no puedes controlar. Oscar. Tom. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Exacto, este es el punto. Se puso a la mesa voluntariamente para que lo comas y bebas su sangre, tú y yo. Oscar. Tom. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este es el punto. Por eso tenemos que justificar nuestros pecados. ¿Qué crees? La cena del Señor no es hoy. Hoy es el estudio. La cena del Señor es el próximo domingo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes cuál es la intención? Que tengas una semana para preparar tu vida. Lo vamos a ver así un momentito. Dentro de un momento vamos a ver lo que pasa si no preparas tu vida. Porque puede ser contraproducente participar en la cena del Señor cuando tu vida no está en orden. Lo vamos a ver. Oscar. Testimonio. Adelante. También la cena del Señor significa testificar. Al celebrarla, tienes que ver el sentido universal de la cruz, que es la salvación del mundo, anunciando la muerte del Señor. Primera de Corintios 11:26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Exacto. Cada vez que tú participes de la cena del Señor, reconoces que Él se puso a la mesa. Porque te ama. Porque no podía vivir sin ti. Y ese fue el precio de encontrarte.
ponerse a la mesa. Todo tiene un precio, pero ese fue el precio fue ponerse a la mesa. Oscar. Tom. Juan 3, del 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el propósito. La salvación tuya y mía y de muchas personas. Oscar. Él viene. Siguiente. La cena del Señor también significa recordar que Él viene. Tom. Primera de Corintios 11:26. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Usamos el mismo versículo, pero porque ahora estamos enfocándonos hacia la parte donde Él venga. También lo usamos como memorial y testimonio, ahora lo estamos usando en este sentido. Siguiente, Oscar. La cruz no solo fue su muerte, sino que al tercer día Él resucitó. Por eso, como Él está vivo, vendrá por nosotros. Al buscar tu consagración, Dios busca que recuerdes su regreso y te purifiques. Tom. Primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Exacto. Siguiente, Oscar. Vamos a hablar ahora de la celebración y cómo se celebra la Cena del Señor para quienes no lo han celebrado y no saben cómo es. Y también para quienes ya lo han hecho, esta es la celebración, Oscar. La Cena del Señor se celebra juzgando tu vida, pues la esencia misma de esta celebración es la consagración, juzgando tu vida. Primera de Corintios 11, del 27 al 29. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Ya viste? ¿Ya viste? El que coma y beba sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, si no reconoces lo que significa que el Señor se haya puesto a la mesa allí para ti, entonces puede ser contraproducente, porque comes y bebes juicio. Oscar. Dios busca a través de esta celebración llevarte a analizar tu vida. Al celebrarla, debes ponerte totalmente de acuerdo de que Dios murió para destruir el pecado completamente. Y, por lo tanto, Él quiere que el pecado salga de tu vida definitivamente. Claro, esto es lo que Él quiere. Nuestra naturaleza no nos lo va a permitir, pero cada vez que tú lo hagas, arreglas tu vida y no la justificas. Ese es el punto, que vengamos aquí purificados porque hemos pedido perdón. Cuidado, no porque no hemos pecado, sino porque hemos pedido perdón, porque venimos confesados ante Dios. Tom. Primera de Corintios 11, del 27 al 29. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Que quede claro, lo volvimos a leer, que quede claro. Oscar.
deben evitarse los excesos y el desorden debido a una falta de entendimiento de lo que se conoce y lo que se hace, perdiendo así su sentido solemne. O sea, venimos con toda una actitud de solemnidad ante el evento. O sea, perdón, pero no venimos al cotorreo, no, venimos a reconocer y a entender lo que significa que Jesús haya puesto en la mesa, en el centro de la mesa, para que tú comas y bebas de su sangre, en ese cordero. Toma. Primera de Corintios 11, del 20 al 22. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Mi recomendación, yo no sé si tú desayunas antes de venir acá, yo sí, desayuna. O sea, tú come antes, tú prepárate, no pasa nada, tú desayuna como siempre, haz lo que siempre haces. Si después de aquí tú te vas a desayunar, está bien, haz lo mismo, pero no venimos a desayunar. No estamos en un desayuno, no, estamos en una celebración solemne que tiene un simbolismo. Vamos a tomar un pedacito así de vino o de jugo de uva y un pedacito así de pan. A lo mejor te comes 2 pedacitos de pan, bien, pero eso es lo que vamos a hacer, punto. Claro, vamos a referir unas palabras, vamos a tener un evento precioso, pero el punto es que si vas a participar, lo más importante es que tu vida esté acorde a la celebración. Oye, ¿no se parece a la misa? Sí, de aquí viene. De aquí viene la misa. Nada más que la hicieron, ¿qué te digo? El cristianismo se ha deteriorado profundamente a lo largo de los siglos. Cuando los hombres toman lo espiritual en sus manos, sucede lo que ha pasado en tantas religiones, ¿no? Lo convierten en una serie de normas ya humanas que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura. Por supuesto que se desviaron por otro canal, pero claro, ese es el origen. El origen es la Cena del Señor y se celebraba, comenzó a hacerse costumbre en algunas iglesias a celebrarse cada semana. Y de ahí viene la idea de que cada semana, pero se desvirtuó. Se perdió el sentido completamente y se convirtió en un acto en donde la gente va para cumplir con un rito, no para reconocer ante Dios lo que está sucediendo en ese momento. Y claro, que tiene ya ese rito religioso, ya en los términos institucionales de las religiones, ya tiene otro sentido, ¿no? Ya tiene una cantidad de cosas ahí amarradas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero ese es el origen, sí. Por eso sí se parece. ¿Ya lo vimos esto? Adelante, siguiente, Oscar. Comer juicio es algo muy grave y trae terribles consecuencias. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 11, del 29 al 32. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Exacto. Cuando Dios nos dice, no hagas eso, y lo haces, entonces Dios dice, bueno, te voy a tener que parar de alguna manera, ¿no? Y de pronto, ay, ¿no viste que fulanito le cayó un rayo? ¿No? Así, es que no quiere entender, ¿no? Le cayó un piano, es que no quiere entender. Siguiente. Tom. Primera de Corintios 11, del 33 al 34. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros.
Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Bueno, siguiente, Oscar. Cuando Dios nos pide discernir el cuerpo de Cristo, se refiere a que debemos hacer realidad el propósito de Jesús al morir por nosotros, destruir el pecado para podernos redimir y darnos una nueva vida. Colosenses 3, del 5 al 7. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Exacto. Así es que considera tus miembros de este cuerpo terrenal muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia. O sea, todo esto es lo que tenemos que arreglar con Dios y todos los etcéteras que puedan derivarse. Tienes una semana para hacerlo. Tenemos una semana para arreglar lo que tengamos que arreglar personalmente con Dios y celebrar la cena del Señor limpios en nuestro corazón. No porque, repito, no porque seamos perfectos, sino porque hemos confesado cualquier cosa ante Dios. Oscar, no discernir su cuerpo y su sangre significa menospreciar esta sublime entrega que Dios tuvo que hacer para lograr su objetivo. Tom. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Por eso tenemos que entender el significado de esto. Por eso es importante esta semana. Oscar, de ninguna manera el propósito de Dios en esta celebración es que comas juicio. Jamás, vénganse a comer juicio. No, la idea es que celebremos la cena del Señor habiéndonos limpiado previamente. Por el contrario, Dios busca bendecir tu vida a través de avivarla. Tom. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el objetivo. Oscar, un incrédulo no debe participar en esta celebración, puesto que sus pecados son una barrera y nada de lo anterior tendría sentido. Si participara, solo comería juicio. Es mejor que un incrédulo no participe hasta que esté definido con Cristo, se convierta y se arrepienta. Primera de Juan 5, 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Punto. ¿Para qué más? Oscar. Solo la redención de la conversión a través del nuevo nacimiento en Cristo lo pueden limpiar para participar de este acto solemne. Juan 3, del 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No se trata de que invites a la vecina, al familiar, que no son creyentes, no tiene sentido. Ven tú, creyente y definido, a celebrar la cena del Señor, ¿ok? Es para creyentes. Oscar. Conclusión. Una vez conocidos estos puntos, podemos llevar a cabo la cena del Señor. Usemos esta semana para purificar nuestra vida. El evento de la cena del Señor es el domingo 13 de abril, el próximo domingo.
2025 a las 10:15 horas. Claro, como siempre, a las 10 vamos a llegar y vamos a tener nuestra apertura como solemos, y después daremos inicio a la Cena del Señor. ¿Alguna pregunta? Óscar, vamos a leer el último versículo. Sí, ahorita vamos a leer este pasaje y ahorita te pasamos el micrófono, Víctor. Primera de Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así es. Ahora sí vamos a... Es una duda muy breve. La Cena del Señor es para todos los que somos cristianos, ¿cierto? Sí. ¿Creyentes? Sí, creyentes. Sí. No solamente para los que tienen bautismo, ¿correcto? No. Okay. No, eso no. El bautismo, digamos, es indistinto. Exactamente. Indistinto para celebrar la Cena del Señor. Sí. Te contesto. Me pregunta Lourdes si escogí el domingo que viene por alguna razón en particular. Yo sé que cae exactamente en el día de. ¿Cuál es el factor? Más bien fue al revés. Cuando caía, dije, ojalá no sea tropiezo. Porque, ¿sabes qué pasa? Que después muchos pueden decir, no, tiene que ser cuando caiga exactamente. No. Digamos que Dios señaló ese día, pero no es que cada celebración tiene que coincidir con ese día. No, puede ser cualquier otro día. Yo tenía que aclararlo, gracias Lourdes, yo tenía que aclararlo. Sí estaba pendiente cuando más bien me pasó al revés. Había fijado la fecha y dije, cae exactamente en el día celebrado, ¿no? En Israel, el justo. No, dije, no, si lo tengo que hacer porque es el día que nos queda. Es el día exacto que nos queda. Mejor lo aclaro. Y que bueno, tu pregunta viene exactamente al punto. Sí, más bien me causó lo contrario, porque como no vaya a ser que ahora se haga moda, ¿no? Lo que pasó con la famosa misa, ¿no? Digamos que fue coincidencia, pero cuando me di cuenta, ya me estaba yo rajando. Fue una afortunada coincidencia. Yo creo que Dios tuvo que ver en esto, definitivamente, estoy seguro, pero cuando me di cuenta, la tentación fue lo contrario. No. Seguimos en el plan. ¿Alguna otra duda? Bien, les voy a comentar, vamos a comprar los jugos de uva, vamos a comprar los platos, las servilletas para que se usen como platitos, y vamos a traer unos platos para poner los panes ya partidos en triángulos pequeños para que puedan tomarlo con toda facilidad. Sí vamos a requerir ayuda de algunas personas que quieran ayudarnos a pasar las charolas con el pan y también las charolas con los vasitos de jugo de uva. Con 2 personas son suficientes que nos quieran ayudar. 2 personas, nos damos abasto con 2 personas. Si quieres participar, lo quiero hacer extensivo porque hay personas que tienen en su anhelo participar en esta labor, ¿no? Si tú tienes en tu corazón hacerlo, acércate, házmelo saber para que lo podamos llevar a cabo. Se sirven unos vasitos pequeños que vamos a conseguir, son vasitos chiquitos de este tamaño y se pone ahí jugo de uva. El jugo de uva yo solía comprarlo cuando hacía mis cenas del Señor con mis discípulos, pisado de Israel. Jugo de uva pisado, claro, nada de alcohol, era jugo de uva pisado, de uva pisada hecha en Israel. Y me iba a tienda de un judío que estaba en Polanco y le compraba ahí 4 o 5 botellas
y nos echamos nuestra cena del Señor chévere, ¿no? Y me iba a comprar también con él el pan ácimo, y lo partíamos. El pan ácimo es como, pues, se parece a las galletas saladas, es duro, ¿no? O sea, duro me refiero crocante. Vamos a traer pan árabe normal para esta celebración, no se preocupen. Aquí si tú compras pan crocante, a los 2 minutos ya está, ¿no? Por la humedad. Así es que vamos a comprar el pan árabe normal, y vamos a comprar unos vasitos con jugo de uva. No se preocupen, eso lo vamos a resolver por acá. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Como la dinámica la vas a conocer cuando lo hagamos aquí. Pero quienes ya la han celebrado en algún momento, pues la dinámica es muy sencilla. Simplemente es un evento personal. Te das cuenta que no es un evento masivo, no es un evento de la gente, es un evento tuyo. Es un evento personal. Es tu celebración de la Cena del Señor. No es la celebración de la iglesia, no. Es tu celebración de la Cena del Señor. Y lo vas a ver cuando la celebremos. Te va a quedar clarísimo que es una cuestión absolutamente personal. Bien, pues vamos a dar gracias. Si no tienen alguien más alguna duda, ¿nadie? Si no...